Seguidamente, damos paso a la charla Juventud, Deporte y Convivencia. Comparte con nosotros Diego Londoño. Actualmente, él es coordinador de Deporte y Convivencia del Inder Medellín. Es comunicador social, periodista, psicólogo, magíster en Psicología Social de la Universidad Pontificia Bolivariana. Jaime, mil gracias por la invitación. Aprovecho inicialmente para agradecer al profesor Jaime, al profesor Jason, por supuesto, al rector Fernando, a todo el equipo docente y directivo que hace parte de la institución educativa y, por supuesto, a toda la comunidad, a los estudiantes, a los familiares, todos los que integran esta comunidad de la institución educativa Francisco Luis Hernández. Inicialmente, antes que deporte, es importante hablar de juego, donde somos, al menos por un tiempo, al menos parcialmente, niños por siempre. El disfrute, el placer, todo lo que nos permite el deporte al despojarnos de esas responsabilidades que como adultos solemos asumir, el tema del trabajo, el tema del cumplimiento de tareas, de horarios, la productividad. El deporte nos permite ser, al menos por un tiempo, niños, recuperar esos elementos del disfrute que a veces mandamos a un segundo lugar o que se eclipsan por esas responsabilidades que como adultos vamos asumiendo. El deporte en sus múltiples manifestaciones nos da la oportunidad de encontrarnos con el otro, de reconocernos en medio de esas diferencias. Quiero arrancar mencionando o citando una experiencia que tuve en 2007, cuando la vida me permitió visitar la institución educativa Francisco Luis Hernández Betancur, en ese caso con el programa El ajedrez como herramienta pedagógica, que era de la Liga de Ajedrez de Antioquia. Jesús David Durán, en ese momento de 10 años, ganó el torneo destinado para el grupo de jugadores ciegos. Jesús David, pese a sus dificultades en términos de salud, disfrutaba muchísimo ese deporte, esa práctica deportiva, y ganó el certamen en su categoría específica entre 6 deportistas, y eso lo hizo acreedor a un ajedrez que fue diseñado específicamente para él en sus condiciones físicas, digamos en sus particularidades, y fue un momento bastante emotivo. En ese instante lo entrevistamos en un video que por fortuna aún conservo y que espero poder compartir con ustedes en un próximo encuentro. La alegría de Jesús David era notable, era evidente. Poco tiempo después, Marley Astrid Duque, quien era la formadora del proceso, me llamó a darme una noticia que fue muy triste para mí en ese instante, en ese momento, y fue el fallecimiento de Jesús David. Hoy quiero evocarlo y quiero dedicarle este momento a su memoria, porque historias de vida como esas son las que realmente lo llenan a uno, no solo en el tema deportivo, sino desde esa esfera humana. Y definitivamente el deporte es ese espacio donde el disfrute, donde el goce, donde el entretenimiento cobran valor. Ahora hablaba del juego ciencia, pero eso es perfectamente aplicable a otras disciplinas deportivas. Pero creo yo, y es importante en medio de esta reflexión, donde el deporte es el centro, es que nos ha quedado bastante claro, suficientemente claro, que podemos vivir sin deporte, podemos vivir sin fútbol, que ha sido el deporte más masificado, el que más audiencias tiene, el que más personas siguen y posiblemente uno de los que más se practican también, no solo en Antioquia, no solo en Colombia, yo diría que en el planeta entero, en todo el globo terráqueo. Estos meses sin actividad deportiva nos dejó claro que hay aspectos mucho más valiosos, como la salud propia, el cuidado de sí, el cuidado del otro, y creo que es una reflexión interesante porque a veces hemos priorizado de forma errónea, hemos trastocado el orden lógico de la vida, y lo digo porque en este proceso de deporte y convivencia en muchas ocasiones, y lo tengo que decir de forma abierta, hemos conocido en distintas instituciones educativas de la ciudad de Medellín jóvenes que incluso dejan de comer o comen menos durante la semana por comprar una boleta para ir a un estadio de fútbol. Es una práctica que se ha dado en múltiples ocasiones y yo no pretendo moralizarla, cuestionarla, pero al menos sí llevar a reflexión hasta dónde hemos llevado los gustos y preferencias, a veces a un nivel extremo, priorizando el tema del deporte por encima de la vida misma, por encima de la salud propia. Creo que en este momento que estamos viviendo como humanidad, esto debe servirnos de reflexión en cómo asumimos el espacio del deporte. Ya hablándolo propiamente en el contexto deportivo, pues el deporte es un espacio para el encuentro entre las diferencias. No hay que desconocer que tengamos gustos distintos, algunos que están escuchando, que están observando, que están siguiendo esta transmisión,
tendrán un gusto por un deporte, otros lo harán por otro deporte. Si lo hablamos propiamente en el tema fútbol, algunos serán hinchas de un equipo, otros serán hinchas de otro equipo de fútbol. Independiente de esas diferencias, siempre hay elementos que nos conectan como seres humanos y es lo que tenemos que apuntar a reflexionar. Veamos el deporte como ese espacio donde aprendemos en medio de la competencia. Si en el otro, si no hay un otro con el cual competir, pues realmente no hay una posibilidad de que exista el deporte. El negar la existencia del otro precisamente es renunciar al tema del deporte. El deporte por sí mismo, digamos, de forma implícita, de forma inherente a él, trae el encuentro con el otro. Y el otro, cuando hablamos de un deporte de conjunto, el otro con el que comparto en mi equipo propio, el otro como el rival, el otro como árbitro juez, cuando hay alguien que tiene ese rol de seguir el cuidado de la regla y la norma, el hecho de revisar cómo se desarrolla la competencia. En el caso propio de lo que hemos propuesto desde Deporte y Convivencia, seguramente si la vida nos lo permite y volvemos a una situación de encontrarnos presencialmente, hemos desarrollado en otros momentos, y el profesor Jaime puede dar fe de ello porque ha hecho parte de nuestros procesos durante varios años, y hemos propuesto una metodología llamada Golvivencia. Ahí de forma muy breve, muy rápida, Golvivencia consiste en fútbol sin árbitro y la pretensión no es decir el árbitro es el responsable del cumplimiento de la regla y la norma. Y digamos que lo mismo en la vida cotidiana, cuando hablamos de quien ejerce cierta autoridad, la idea no es que en él se descargue o en él recaiga la absoluta responsabilidad del cuidado de la regla y la norma. Lo que hemos pretendido con Golvivencia es que la gente que participa, los jóvenes, los niños, las niñas, las personas que se involucran en el juego, sean responsables del respeto al otro, del respeto al compañero de equipo, el respeto al rival, el respeto a sí mismos, independiente de que haya un tercero que esté mediando en esa relación. Es decir, independiente de si hay un árbitro o no lo hay. No se trata de satanizar la figura del árbitro, decir que el árbitro es el malo, entre comillas, sino que cada uno debe responsabilizarse de sus acciones. Creo que en este momento podemos hacer esa analogía con la vida cotidiana y es el llamado al cuidado de sí, al cuidado del otro. Obviamente hay asuntos políticos, socioculturales que desbordan el tema individual y que también es importante reconocer que eso está ahí, está circulando, pero la invitación hoy es que cada uno también desde su hacer cotidiano, cómo aporta al cuidado propio del otro. Es partiendo desde la propia reflexión, desde lo que hemos llamado la autorregulación, el autocuidado, la autocrítica, siempre partiendo de uno mismo y creo que es una reflexión interesante en estos momentos. Pero volviendo al tema de la competencia, encontrarnos con el rival realmente es lo que nos permite que exista la competencia. Y cuando hay un otro que nos exige, quienes han jugado algún deporte o quienes de pronto lo han seguido como espectadores, porque muchos de quienes están en esta transmisión siguiéndola no participan como jugadores, pero sí como seguidores, ya sea escuchando, ya sea observando, ya sea asistiendo o de forma virtual a través de las redes de internet, el seguimiento de un equipo de fútbol, el seguimiento a un deportista predilecto, pero más allá de eso es evaluar qué clase de acompañamiento tenemos, cómo asumimos el ganar. Cuando un equipo, por ejemplo, en el tema futbolístico, cuando gana el equipo de preferencia, ¿de qué manera asumimos ese ganar con respecto al que prefiere un equipo distinto al propio? Empezamos a burlarnos de él. Lo hacemos, por ejemplo, en el contexto de instituciones educativas, cuando se enfrentan en los torneos internos o interclases, se enfrentan 11A con 11B, cuando existe un resultado adverso, ¿cómo lo asumo también? ¿Cómo asumo la derrota? En la derrota endilgo la responsabilidad de pronto al árbitro o digo que hubo trampa cuando a veces ni la hubo, o tengo la gallardía de admitir que el rival fue superior a mí en ese contexto de competencia de una forma leal, porque siempre debe estar el parámetro del juego limpio. Y creo que en esta jornada debemos tenerlo muy presente, el tema del respeto a la regla, a la norma, pero siempre mediándose por el tema del juego limpio. Entonces, para ir abriendo un espacio, porque quisiera también interactuar con ustedes, no solo traer unas palabras que comparta y que se quede allí, sino que me gustaría también de pronto escuchar a algunos de los estudiantes o docentes, directivos, algún aporte, alguna interrogante, algo que quieran profundizar en este tema de deporte y convivencia y también asociado con el tema de la juventud. Estamos en una etapa de aprendizaje, de crecimiento, no solo por la etapa de vida en la que se encuentran la mayoría de quienes están en este momento en sintonía, hablamos de la juventud,
sino también de esos adultos significativos. Sé que muchos adultos en este instante, tanto directivos, docentes, padres de familia, madres de familia que siguen esta transmisión, pues tienen un rol directo en esa formación integral del ser. El deporte es una posibilidad, es una herramienta que bien empleada puede generar efectos muy positivos. Yo no la endioso o no la pongo como una pócima mágica, porque el deporte mal empleado también puede ser un espacio muy potente para generar todo lo opuesto a lo que, digamos, son deseables a nivel social. Un deporte mal empleado puede propiciar el tema de la trampa, el tema del engaño, el tema de la simulación, el tema de arreglo de resultados, temas que de pronto rompen o transgreden esos ideales sociales. Entonces, yo siempre hablo es de qué manera usamos el deporte, qué uso, qué enfoque le damos a las prácticas deportivas, y la orientación es, cada uno desde su rol, que demos una orientación que sea en favor de la convivencia. Entonces quisiera abrir, si me lo permiten, y también, profe Jaime, un espacio para que la gente participe también con algún interrogante, algún comentario con respecto a este conversatorio breve que hemos preparado para ustedes y que, digamos, sintetiza lo que muy seguramente podremos desarrollar en estos meses que faltan de 2020. Esperamos, aspiramos a tener otros espacios con ustedes, comunidad educativa Francisco Luis Hernández. Entonces dejo ahí también el espacio para algún interrogante, algún comentario que enriquezca, que nutra este espacio de conversación. Muchas gracias por estar allí, atentos, escuchando, siguiendo este aporte, y quisiera abrirlo ahí el espacio para ustedes, si tienen algo por aportar, por comentar. Muchas gracias. Entonces, profe Jaime, si tenemos aquí, bueno, por ahí veo también, Jaime, que Juan David está escribiendo en el chat. Sí, es importante, Diego, que tengas en cuenta que la institución inició este trabajo con la metodología Golvivencia en el tiempo breve que tuvimos al inicio de este año, ¿sí? Lo implementamos o iniciamos la implementación de esta metodología solo con los grupos sexto y séptimo como ese inicio para que con el paso del tiempo lo vayamos llevando hacia los chicos mayores de la institución. Entonces, fue una idea que nació del profe Juan David, que también tuvo la oportunidad de vivir este trabajo con la asesoría del INDER y que lo quiso traer también a nuestra institución. Entonces, los muchachos de sexto y séptimo ya que nos están viendo en este momento, ya tienen un inicio en esta metodología y lo han ido viviendo de una manera muy acertada. Mil gracias, Jaime, por esa observación. Me alegra sobremanera el escuchar que, bueno, en medio de estas adversidades hubo la manera al menos de vivenciar, de experimentar esta metodología, como bien él lo expresa también Juan David por acá. Un saludo especial para el profe también. Y un detalle interesante, pues, para incluir, para citar en este contexto, es que buscamos que el diálogo sea una herramienta para tramitar conflictos. En el tema del deporte y en el tema de la vida cotidiana, pues estamos expuestos a tener diferencias, a tener distintas posturas, opiniones, puntos de vista, el hecho de valorar de forma distinta una misma situación. En el tema de Golvivencia y esa metodología de fútbol sin árbitro, lo que buscamos es justamente, no es negar el conflicto, hay un conflicto, pero lo que buscamos es que haya una forma pacífica de tramitarlo, una forma pacífica de resolverlo. Es lo que siempre buscamos reflexionar, y obviamente que ese aprendizaje no se quede solo en el terreno de juego, sino que se aplique en la vida cotidiana, que eso que se incorpora desde la práctica deportiva, que se aprende en la práctica deportiva, se pueda aplicar en todas las demás esferas, en todas las demás etapas de la vida, o las demás esferas donde nos desenvolvemos o donde interactuamos con otros seres humanos. Dice Juan David, ¿cómo lograr que en la valoración final de un partido de fútbol autorregulado prime la reflexión objetiva de las acciones de cada jugador y no la competencia como tal? Esa es una pregunta muy interesante. Y en primera instancia hay que decir que en la metodología de Golvivencia no siempre el que más goles hace, el que más goles anota, gana los partidos, porque la intención es privilegiar otros aspectos asociados con la convivencia. Ya mencioné ahora algunos de ellos durante mi intervención: el tema del respeto al rival,
el respeto al compañero de equipo, qué clase de acompañamiento hay, si hay unas barras o hay compañeros de equipo, ¿no?, o de salón, de grupo, acompañando la realización del partido, si ese acompañamiento es de un apoyo o de elevar las emociones, de impulsar el rendimiento del equipo de preferencia, o si es de atacar al rival, si es de menospreciarlo, si es de agredirlo verbal o gestualmente. En ese caso, lo que buscamos es priorizar ese tipo de elementos. Y ya hablando de la fase evaluativa, donde ya se procede como a la sumatoria de esos puntos asociados con la convivencia, se busca en primera instancia, y ahora lo decía, el tema de la autocrítica, reconocer el hecho de que determinado momento, en determinada circunstancia durante el partido, hubo alguna ruptura de ese juego limpio, de ese respeto al otro, pues admitirlo, pero no solo admitirlo por esperar una evaluación, una recompensa por ello, sino por un tema de convicción, más allá del premio y el castigo. En este caso lo que buscamos es que la gente realmente sea sensata y que admita cuando tiene una acción inadecuada o que no corresponde con esos parámetros de convivencia o de juego limpio que se han establecido. Y obviamente hay un facilitador, en este caso puede ser el docente de educación física o puede ser un estudiante que sea formado, que sea orientado para asumir ese rol, y que en caso de que la evaluación no esté siendo tan honesta o tan sensata como se dice en primera instancia, pues que también incite a la reflexión, más allá que se convierta en un árbitro, que sea alguien que motive el diálogo y que haya un reconocimiento por parte de los estudiantes de cuando no hubo una acción adecuada. Nos dice Fernando Vargas, el deporte es una estrategia fundamental para fortalecer los procesos de convivencia en las instituciones educativas, centrada en las competencias del desarrollo humano. Fundamental, Fernando. Creo que hemos trascendido a esa etapa donde a veces el tema de la educación física, el tema del deporte, era visto como algo secundario o algo que no tenía ninguna trascendencia o que era quitar tiempo a otras áreas del conocimiento o a otras áreas del desarrollo humano. Creo que si pensamos integralmente al ser humano, el tema del desarrollo físico, el cuidado, la protección, el tema del entrenamiento, la búsqueda del mejoramiento continuo, todo lo que puede brindarnos el deporte es bastante relevante, es bastante importante en ese interés de formar integralmente, más allá de las matemáticas, que obviamente no vamos a desconocer la trascendencia que tienen, el tema de la lengua castellana o incluso de la enseñanza de lenguas extranjeras como inglés. Todo ello tiene una relevancia, no la vamos a negar, no la vamos a desconocer. No se trata de competir entre áreas del conocimiento, es, desde mi perspectiva, es admitir la relevancia que tiene el deporte, que tiene la educación física. Lamentamos que por las actuales circunstancias de pronto ello no pueda darse de una manera presencial o de forma, digamos, de forma completa como ha sido habitualmente. El hecho de estar, de encontrarnos físicamente, de el darle un abrazo al otro, el de darle la mano, el de reconocerlo, el mirarlo. Y yo creo que todos ese tipo de gestos, de manifestaciones, son muy representativos de lo que es el reconocimiento del otro, la interacción humana. Entonces, lamentamos que no se pueda dar en este instante, pero creo que pues ya habrá un momento de hacerlo. Por ahora, creo que también es aprender en medio de estas adversidades. ¿Qué aprendizaje nos está dando esta situación? No podemos, si bien estamos hablando de deporte, no debo ni puedo desprenderme de lo que estamos viviendo en la actualidad en términos humanos, en términos sociales, y creo que es una oportunidad bastante importante. Es algo que no esperábamos, es algo que no deseábamos de ninguna manera vivirlo, pero que en medio de ello pues llegó y hay que asumirlo. ¿Qué aprendizajes nos puede brindar como sociedad? ¿Qué aprendizajes nos puede brindar también como seres humanos todo lo que estamos transitando? Y también oportunidades que se nos han brindado en medio de eso indeseable o eso que no hubiéramos querido vivir. El hecho de una cercanía a veces mayor entre familiares, el hecho de que algunos padres de familia, algunos adultos significativos en la crianza puedan compartir un tiempo más extenso, más prolongado con sus hijos, es algo que tiene un valor importante, un valor trascendental y que también debemos reconocer. No sé si haya algún otro interrogante, algún otro aporte o si vamos cerrando, Jaime, con esta parte introductoria. Diego, por acá tenemos una inquietud también de Alejandra María Molina Rivera. Ella nos dice que cuándo podemos decir que una persona usa mal el deporte o deja de ser beneficioso para él. Gracias, Jaime.
Ahora di algunas pistas y quiero reiterarlas y profundizar un poco en ello. Y yo soy bastante enfático en que el deporte por sí mismo, el deporte per se, no es algo o bueno o malo, para ponerlo en términos morales, sino que el deporte es una herramienta, es qué uso le damos, tanto como grupo como individuos. Hay que ponernos en ambas esferas. Y yo considero que cuando el deporte es empleado para violentar a un otro, cuando es empleado para engañar, para hacer trampa, para ganar, buscar al menos la victoria, no necesariamente ganar, pero sí esa búsqueda de la victoria de una forma deshonesta, desleal, cuando, por ejemplo, en un terreno de juego, y esto es lamentable, pero se ha visto en muchos contextos, no solo de deporte de alto rendimiento, sino también en deporte aficionado, deporte incluso en el contexto educativo, cuando hay personas que buscan la agresión al rival, incluso lesionar, hacerle un daño físico a un otro, para favorecerse de pronto un jugador muy talentoso, un jugador con algunas virtudes, cualidades deportivas. Esa búsqueda de sacarlo, de excluirlo del juego a través de la agresión física es un elemento que ya implica, al menos desde una concepción ética, incluso moral, ahí me ubico yo también como ser humano, desde mi perspectiva es algo que rompe totalmente esos ideales del deporte. Entonces, siempre debemos tener en claro esos, o muy claro esos parámetros mínimos, esos mínimos de convivencia que deben primar en todo contexto competitivo y no solo en el contexto competitivo, eso mismo lo podemos hablar en otros contextos de interacción humana. Juan David dice, se podría decir que el ideal de un partido de fútbol es poder jugar con jueces que contribuyan a la reflexión y no a la penalización. Digamos que hay dos alternativas que hemos propuesto desde lo pedagógico nosotros, desde Deporte y Convivencia. Una, la del arbitraje pedagógico, que es, digamos, muy afín con esa reflexión que nos presenta Juan David. Un árbitro que acompaña, un árbitro que se convierte en un actor pedagógico, que comprende que al estar con personas jóvenes, con niños, con adolescentes, con jóvenes, él se convierte en un orientador de algunos aprendizajes significativos que más allá de la norma, más allá de la regla, más allá del castigo, hay elementos que trascienden esa esfera y que también permiten el acompañar a un otro, el hacerle ver, hacer caer en cuenta de algunas situaciones que se vienen presentando a través de las preguntas, a través de una observación respetuosa. Tampoco es convertirse en otro juez, digamos, moral del juego, sino realmente un acompañante que involucra el tema reflexivo, el tema también del aprendizaje más allá de lo estrictamente deportivo. No se trata de convertirse solo en un agente que reflexiona sobre lo deportivo, sino que eso deportivo sirve como una excusa ideal, una excusa predilecta o bastante importante para extrapolarlo a la vida cotidiana. Esa es una perspectiva de la que llamo arbitraje pedagógico, hemos denominado arbitraje pedagógico, y desde la otra, cuando proponemos algunas metodologías con fútbol autorregulado, ambas son viables, ambas tienen sus particularidades. Cuando se juega sin árbitro, se apela también al reconocimiento de la autonomía que tienen los estudiantes, que tienen los jóvenes en la toma de decisiones, y también el darles a ellos la posibilidad de la toma de decisiones, es hacerlo de una forma más explícita, y seguramente muchos han jugado en sus respectivos barrios, en sus respectivas instituciones, sin árbitro, lo han hecho de una forma espontánea, sin que haya una mediación de un árbitro juez. Entonces, digamos que ambas perspectivas son perfectamente viables y hay que reflexionar en ambos sentidos. Cuando no hay árbitro, bueno, ¿cómo actúo? ¿Cómo me autorregulo? ¿Cómo reconozco al otro? ¿Cómo admito los errores que cometo? Y también cuando hay un árbitro, pues de qué manera actúo. Muchas personas, cuando hay un árbitro, digamos, buscan engañar al árbitro, buscan simular alguna infracción o golpean a un otro cuando el árbitro no está observando esa acción específica. Y creo yo que todos esos elementos son dignos de reflexión. A veces en el fútbol le hemos dado licencia a muchas prácticas que por fuera de él las sancionamos, las castigamos, enunciamos que ellas no son admisibles, pero en el fútbol, y hay que reconocerlo y hay que hacer una reflexión bastante importante en el fútbol, que a veces hemos dado licencia, hemos dado casi que camino libre para que se hagan algunas cosas que por fuera de él no. El agredir verbalmente al rival, el burlarnos del otro, el atacar al árbitro, en otros contextos de la vida, incluso en otros deportes, no son permitidas, no son cosas posibles. Entonces el fútbol particularmente
implica una reflexión mucho más profunda en términos de cómo nos asumimos en él. Entonces diría eso con respecto al planteamiento de Juan David. No sé si haya alguna otra participación, algún otro aporte, ya sea de los estudiantes, ya sea de los docentes, de los directivos, de los acompañantes que se han conectado con nosotros en este espacio, profe Jaime. Diego, uno de nuestros compañeros docentes por acá nos escribe también. Muy importante tener en cuenta que existen estudiantes que hacen deporte desde la parte del juzgamiento. También es importante ubicar al estudiante desde lo que disfruta. Muchas gracias, Jaime. Ese es fundamental el tema del disfrute y el disfrute parte desde la elección libre de cuál práctica preferimos. Hemos escuchado y hemos sabido de muchas historias en el deporte de alto rendimiento, de deportistas que practicaron un deporte o incluso en el tema aficionado del deporte, que han practicado un deporte que no les apasiona, que no les gusta, que ellos no disfrutan, que no lo sienten, que no los mueve. Y creo yo que el primer elemento del disfrute es el permitir una libertad en esa elección de cuál práctica deportiva es la que realmente encontramos más afín, más cercana a nuestras preferencias. Y en eso los padres de familia deben también como favorecer el reconocimiento de esa diversidad de posibilidades. A veces nos quedamos con las tradicionales, con las masificadas, con las que suelen ser las más presentes, tanto en los medios masivos como en los escenarios de desarrollo de competencias deportivas, pero a veces desconocemos otras posibilidades. Ahora mencioné el tema del ajedrez como un ejemplo de lo que viví de una forma muy directa y cercana con la institución educativa. El ajedrez me gusta en el sentido de que es bastante incluyente. Lo pueden practicar personas invidentes, lo pueden practicar personas sordas también, personas con alguna dificultad o alguna discapacidad de tipo físico, motor, y creo yo que en ese sentido permite esa inclusión que tanto buscamos, inclusión sin negar, sin desconocer esas diferencias que se pueden presentar y que hay que reconocerlas para poder adaptarnos a esas características, a esas situaciones que nos enfrentamos, quienes estamos en alguna medida aportando en términos pedagógicos y también quienes estamos ideando estrategias didácticas de cómo hacer. El ajedrez también, y creo que no todos los deportes lo permiten, pero lo menciono como un ejemplo, el ajedrez permite que se enfrenten niños con adultos o con adultos mayores, permite que haya una competencia entre hombres y mujeres, que a veces en otros deportes hemos negado un poco el tema de la participación femenina, y es un tema también a reflexionar ahí con respecto a esa pregunta que nos transmite Jaime. A veces en el mismo contexto escolar hemos visto que tenemos algunos prejuicios con respecto a que las mujeres tengan algunas prácticas deportivas, por ejemplo, el fútbol, a veces, digamos, hemos ido cambiando. Hay que reconocer que ha habido un avance significativo en esa transformación de imaginarios asociados a el fútbol como una práctica estrictamente masculina, una práctica de hombres, pero aún nos falta. Debo admitir que pese a que se ha avanzado, sigue faltando una concepción mucho más igualitaria, mucho más equitativa de la práctica deportiva, y en ese caso el romper algunas ideas. En nuestro contexto sociocultural vemos el fútbol como más masculino y el baloncesto en alguna medida más practicado por mujeres. En otros países, por ejemplo, para citar un caso, Estados Unidos, es al contrario, el fútbol masculino apenas ha ido creciendo, ha ido tomando fuerza en los últimos años, pero tradicionalmente allí el fútbol ha sido practicado fundamentalmente por las mujeres y ha sido más fuerte el fútbol femenino, mientras que el baloncesto pues ha sido la práctica tradicionalmente masculina en ese contexto sociocultural. En Colombia de pronto y en Antioquia particularmente ha sido al contrario. Entonces es romper esas barreras que a veces nos hemos puesto en términos de género, en términos de lo que hemos visto como válido para el hombre, inválido para la mujer o viceversa, porque también hay prácticas que cuando un hombre las practica es tildado, y espero me entiendan el término también como de menor fuerza física o de inferior, algunos términos también ofensivos que se emplean para desaprobar esas prácticas. Entonces, también es de lado y lado, es de parte y parte, y es ver estructuralmente cómo permitimos el espacio de disfrute. Entonces, el disfrute desde la libre elección, el disfrute desde el reconocimiento del goce, del placer que puede brindarnos el estar inmersos en una competencia, el reconocimiento del otro. Creo que todo ello confluye, todo ello entra en un mismo sitio y hace parte
de lo que esperamos construir desde Deporte y Convivencia y obviamente desde lo que la institución educativa, en este caso Francisco Luis Hernández, propone en el término de la inclusión, el término del reconocimiento de la diversidad, que tanta falta nos hace a nivel social. Entonces, es lo que diría profe Jaime con respecto a este interrogante o frente a este tema que nos plantean allí también en el chat y en los distintos espacios de interacción que tenemos en este instante. Muy bien, agradecemos entonces a Diego su vinculación en la actividad que estamos realizando y sus valiosos apoyos en torno a este maravilloso tema. Diego, seguramente que los estudiantes te seguirán viendo en nuestra institución realizando todo el trabajo que tiene que ver con este espectacular tema.